Gerardo Machado Morales nació en Camajuaní, Las Villas, 28 de septiembre de 1869, murió en Miami Beach, Florida, 29 de marzo de 1939. Fue un militar y político cubano que fungió como general a favor de su país en la guerra de independencia contra España y fue el quinto presidente de la República de Cuba entre 1925 y 1933. Machado ingresó a la presidencia con una amplia popularidad y apoyo de los principales partidos políticos. Cabe destacar que durante su administración se realizaron obras que perduran hasta el día de hoy: el Capitolio de La Habana y la Carretera Central, entre muchas otras. Aquellas obras públicas y otras menores caracterizaron su gestión, dado que puso énfasis en la impulsión de ellas para absorber el desempleo que entonces azotaba a la isla. Tras el hundimiento de los precios del azúcar en 1921, sin embargo, su apoyo disminuyó con el tiempo, puesto que reformó la Constitución de 1901 para perpetuarse en el poder. A medida que las protestas y rebeliones se volvían más frecuentes, debido al impacto del crack del 1929 en Cuba, su administración redujo la libertad de expresión y recrudeció la represión, cosa que significó por parte de su mandato la lenta transición a una dictadura. Finalmente, en 1933, fue obligado a dimitir por una revolución cívico-militar. Una vez terminada la guerra de independencia, Machado vuelca sus acciones a la política y los negocios. Durante la administración del presidente general José Miguel Gómez de 1909 a 1913, fue nombrado como inspector de las Fuerzas Armadas que estaban en formación y participó en varios puestos del gobierno. Poco después se dedicó a la agricultura y cargos gerenciales. Estuvo involucrado en una serie de empresas como la del Ingenio Azucarero Central Carmita o la Compañía Cubana de Electricidad. Su camino a la presidencia está ligado con la alianza entablada con Zayas, su congénere liberal y compañero de armas en la Chambelona, guerra de la cual hablaremos, quien finalmente fue presidente para el periodo de 1921 a 1925. En las elecciones de 1924 logró derrotar a Menocal, que volvía a postularse a la presidencia. El lema de la campaña de Machado fue agua, caminos y escuela. Tras ser electo finalmente como presidente de la República, asumió el cargo el 20 de mayo de 1925. Se destaca por decir que al final de su mandato pediría la abrogación de la enmienda Platt. Llegó al poder en un momento que los precios mundiales del azúcar caían, pero su primer mandato coincidió con un periodo de prosperidad, en que la inversión de Estados Unidos en la industria azucarera aún se expandió. Dada la bonanza, el gobierno de Machado se embarcó en un ambicioso programa de obras públicas. Quería hacer de su país la Suiza de América. Esto permitió que Machado tuviese una opinión favorable de parte de los cubanos. Entre las obras públicas realizadas durante la administración de Machado se encontraba la Carretera Central de Cuba, que fue y es la única arteria que une a todo el país, desde Pinar del Río hasta Baracoa. También se construyó el Capitolio de La Habana, obra inmensa, maravillosa de la República de Cuba. La ampliación de la Universidad de La Habana, el Hotel Nacional, el Centro Asturiano, hoy Museo Nacional de Bellas Artes, el edificio Bacardí, el Hotel Presidente, la mejora y ampliación del Paseo del Prado, el Parque de la Fraternidad, la Avenida de las Misiones, entre otras muchas obras más a lo largo y ancho de la isla de Cuba. También patrocinó un proyecto de ley de reforma arancelaria en 1927 que brindaba protección a ciertas industrias cubanas. A pesar de estas obras y logros económicos, la dependencia de Cuba sobre el azúcar continuó y la influencia e inversiones de los Estados Unidos aumentaron. A pesar de su promesa de no reelegirse, Machado
Intentó modificar la Constitución de 1901 para poder mantenerse en el poder. Como resultado, un estado generalizado de desorden público se volvió casi permanente. Fue bajo esta circunstancia que Machado fue reelegido sin oposición en 1928. Sus detractores afirmaron que se volvió despótico y forzó su camino hacia un segundo mandato. A lo largo de su campaña durante las elecciones generales de 1924, Machado declaró en numerosas ocasiones que no aspiraba a ser reelegido, pero solo 2 años después su presidencia cambió de opinión. En 1927 impulsó una serie de enmiendas constitucionales para permitirle buscar la reelección, que obtuvo en las elecciones presidenciales de 1928. Ese acto de continuismo, junto con la creciente depresión económica causada por un descenso relativo de los precios del azúcar a partir de 1925 y agravado con el crack de 1929, generaron un gran descontento popular y movilizaciones que Machado intentó reprimir severamente. Este panorama condujo a una inestabilidad política, social y económica significativa. Machado también se enfrentó a la reacción de los estudiantes universitarios de la Universidad de La Habana. Después de la formación del Directorio Estudiantil Universitario en 1927, después de varias protestas y la muerte de los miembros del DEU, siendo la más impactante la del dirigente estudiantil Rafael Trejo, Machado cerró aquella universidad en 1930. Gerardo Machado sobrevivió a varios intentos de asesinato. El más famoso fue orquestado por un grupo de oposición violento, el ABC, conocido coloquialmente como los abecedarios, que primero asesinó al presidente del Senado cubano, Clemente Vázquez Bello, y luego de aquel evento, calculando que Machado asistiría al funeral, habían construido un túnel para llegar a la cripta de la familia Vázquez en el cementerio Colón de La Habana y plantaron allí un artefacto explosivo. El plan fracasó cuando la familia decidió enterrar a Vázquez en su natal Santa Clara, donde Machado fuese alcalde. Hubo numerosos asesinatos cometidos por la policía y el ejército bajo la administración de Machado. El alcance de su participación en esto aún se discute. La anarquía ya se había desatado en todo el país y la venganza contra los machadistas, así como la represión de su gobierno, fueron totales. Ante esto, una huelga general y la pérdida del apoyo del ejército cubano, Machado dimitió el 12 de agosto de 1933 y viajó a Nassau, las Bahamas. Luego estuvo en República Dominicana, Europa, Bermuda, Montreal y se reunió con su familia en Estados Unidos en 1936. Después de esto, se creó un gobierno provisional pactado entre el ABC y el intervencionismo estadounidense, representado por el embajador Wells, que tuvo a Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, hijo del héroe de la patria, como presidente. Pese a los esfuerzos por estabilizar la situación, el gobierno de coalición nacional duró menos de un mes. El 4 de septiembre de 1933, un grupo de sargentos liderados por Fulgencio Batista dieron un golpe de estado y se hicieron con el control del ejército. El directorio estudiantil universitario vio en esta insubordinación su gran oportunidad y pactó con los sargentos la formación de un nuevo gobierno. Entre ambos no había afinidad ideológica o de clase. Unos eran campesinos y los otros eran estudiantes e intelectuales. La afinidad más bien era generacional, lo que, unido a su afán de alcanzar el poder y establecer una democracia nacionalista, les convirtió en compañeros de viaje. El catedrático universitario en medicina de la Universidad de La Habana, Ramón Grau San Martín, fue elegido presidente del nuevo gobierno, mientras que Batista fue ascendido a coronel y nombrado nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. Regresando a Machado, el dirigente comunista y destacado intelectual cubano Rubén Martínez Villena llamó a Machado asno con garra, pues su formación académica fue casi nula, calificativo con el cual se le conoció posteriormente. Sin volver a figurar en política, murió de cáncer de colon en Miami Beach en el año de 1939. Sus restos fueron sepultados en el Caballero Rivero Woodland Park North Cemetery.
La Revolución del 30, a veces también conocida como la Revolución de 1933, fueron una serie de hechos relacionados ocurridos en Cuba a lo largo de la década de 1930. Estuvo fuertemente vinculada con la Gran Depresión y el auge de la lucha revolucionaria a escala global, principalmente de las fuerzas nacionalistas y comunistas, bajo el influjo de la Internacional Socialista. Dicho proceso revolucionario dio al traste con muchos mecanismos de la vieja república, poniendo en marcha una serie de transformaciones importantes en el país, hechos que terminaron desembocando en la promulgación de la Constitución cubana de 1940. Dicha constitución puso fin al proceso revolucionario de los años 30, pero al no quedar los problemas lo suficientemente resueltos, todo esto dio paso al golpe de Estado de 1952. Ya la lucha terrorista y fratricida de Fidel Castro por obtener el poder. A pesar de lo antes dicho, la causa principal fue que Machado traicionó su promesa de no reelegirse y se perpetuó en el poder. A partir del año 1930 se recrudece la lucha generalizada del pueblo y las organizaciones políticas contra la dictadura de Machado. La huelga general de agosto de 1933, organizada por Rubén Martínez Villena, desde su lecho de muerte terminó por derrocar al general Machado. La revolución del 33 había comenzado. Ido Machado, el 29 de mayo de 1934, las disposiciones de la enmienda PLA fueron derogadas como la negociación del Tratado de Relaciones Cubano-Americanas de 1934 entre los Estados Unidos y Cuba, como parte de la política de buena vecindad del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt. Estas imágenes son de cuando el ejército de Batista fue a sacar a Antonio Guitera del castillo del Morrillo. Obras públicas durante el mandato de Gerardo Machado. La obra más importante de la ingeniería cubana fue la carretera central que unió a todo el país, inaugurada en 1931. Capitolio Nacional 1929. Prolongación del malecón del 26 al 29. Hotel Nacional 1930. Alineación y ampliación del puerto de La Habana 1930. La monumental escalinata de la Universidad de La Habana 1927. Edificio El Rectorado de la Universidad de La Habana 1930. Edificio de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de La Habana 1927. El edificio de la Escuela de Derecho Universidad de La Habana 1930. El Campo de Marte o Parque de la Fraternidad 1928. Paseo de la Avenida de las Misiones frente al Palacio Presidencial 1928. Reconstrucción y remodelación del Paseo del Prado 1929. Centro Asturiano, hoy Museo Nacional de Bellas Artes 1927. Edificio y Compañía Cubana de Teléfono 1927. Parque Maceo, Malecón de La Habana 1925. Escuela Técnica Industrial de Boyeros 1930, Presidio Modelo de la Isla de Pino en 1926, grandes obras de la ciudad de Matanza como el Malecón, construcción de los pabellones para la exposición de la Feria Ganadera y Agrícola de La Habana, Reparto Miramar y la Quinta Avenida en Playa. Bacardí 1930, Edificio López Serrano 1932, Hotel Presidente del Vedado 1927, Parque de la Audiencia de Santa Clara 1930, Palacio de Justicia de Santa Clara 1930, el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey 1928, Centros Escolares de Colón, Trinidad, Matanzas, Santiago de Cuba, Santa Clara, La Habana e Isla de Pino, entre otros. Ciudad industrial Rancho Boyeros, con el fin de sacar de La Habana a todas las fábricas, industrias que produjeran humo, convirtiéndose en la ciudad de La Habana en una de las capitales más limpias de América Latina y el mundo. Obras de acueducto, alcantarillado y pavimentación en Santa Clara, Camagüey, Santiago de Cuba, Matanzas, Pinar del Río y Trinidad. El Instituto del Cáncer, la Escuela de Aviación y de Aplicación del Campamento de Columbia, la aduana de la Isla de Pino y de la Isabela, los hospitales de maternidad e infancia de Santa Clara y Matanza, el Hospital de Jovellanos, varios pabellones en el asilo de demente de Mazorra,
Estación Experimental Agronómica de Santiago de Las Vegas, los edificios para los laboratorios biológicos de la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Obras Públicas, la modernización del servicio de limpieza de La Habana, la remodelación de faros de toda la República. Entre otras cosas, incrementó la recaudación fiscal, aprovechando que la Ley de Obras Públicas y la Ley sobre todos los productos de procedencia extranjera, excepto los alimentos. Esto hizo bajar las importaciones y desarrolló la industria nacional, creando fábricas de pintura, zapatos, fósforo y de productos no vinculados a la caña de azúcar, el tabaco, en todo el país. Y en 1927 aprobó una ley de aduanas y aranceles para proteger y estimular la producción agrícola e industrial. Era la primera vez que Cuba independiente tenía su propia tarifa aduanal de tipo moderno y elaborada para defender sus propios intereses. La producción de aves, huevos, carne, mantequilla, queso, cerveza, calzado aumentó notablemente. Asimismo, Cuba concertó varios tratados comerciales con España, Portugal, Japón y Chile de manera completamente independiente. Algo tienen que saber que Machado, a solo 3 meses de haber asumido el poder, tuvo que luchar con la creación del Partido Comunista de Cuba. La nueva ideología, que se guiaba por el ideal soviético, utilizó métodos que eran desconocidos hasta esa época. El terrorismo de las bombas en las ciudades fue introducido en Cuba por inmigrantes catalanes. Decenas de extranjeros fueron expulsados del país por dedicarse a la propagación del comunismo. Machado trató de frenar el descontento, pero ni la suspensión de las garantías constitucionales, ni la implantación de la ley marcial, ni la censura a la prensa, ni el asesinato, ni el encarcelamiento de los opositores pudieron frenar la campaña de terrorismo de los revolucionarios, encabezados por el ABC, la Unión Revolucionaria de Guiteras, el ala izquierda estudiantil y el directorio estudiantil universitario. La incipiente libertad de prensa también conspiró contra Machado, ya que periodistas de aquella época no escribían a favor de un gobernante, sino recibían una botella. Machado se negó a dar botellas a la prensa, a diferencia del gobierno anterior de Alfredo Zayas. La revista Bohemia, en octubre de 1933, publicó un escrito del derrocado presidente, en el que reflexionaba: durante un tiempo fui el hombre Dios, el nuevo Mesías, el hombre antorcha que todo lo podía, y que tiempo después, por los mismos que antes me ensalzaron, fui Satán, Moloch, Marte, redivivo. Así todo es Cuba, el país que parece hecho con las aspas de un molino de viento. Hay algunos hombres que construyen y dejan un legado de modernidad, como Gerardo Machado, mientras otros vacían la historia y lo destruyen todo a su paso, como Fidel Castro y Raúl Castro. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, dejanos tu like y viva la libertad.